buenas tardes, buenas noches, en vísperas del 28S 2020. Estamos viendo cómo se va sumando gente a esta segundo vivo de la colectiva de disidencias sexogéneros políticas en la campaña nacional por el derecho al aborto. Como han visto, hemos venido haciendo varias actividades a lo largo del año, de este año que tiene la colectiva. Ayer fue un vivo con Mauro Cabral y hoy tenemos el honor de tener esta charla con las históricas de la campaña. Muy esperado para nosotras y nosotres, la campaña nacional por el derecho al aborto es un hito en el feminismo, en el movimiento de mujeres. Consolidó a este pañuelo verde como el símbolo de la lucha por el derecho al aborto. Así que, bueno, esta campaña, este movimiento tan diverso, tan plural, que está compuesta por más de 700 organizaciones sociales, muchos activistas que por ahí no están en una organización social, pero habitan la campaña nacional por el derecho al aborto. Esta campaña que no responde a los cánones de los partidos políticos, aunque los partidos políticos sí forman parte de la campaña, donde se inscribe esta construcción política a lo largo de lo que es la lucha del feminismo argentino. La legalización del aborto en nuestro país es un tema de justicia social, de salud pública, de derechos humanos, de laicidad del Estado y también de derechos humanos, y es una deuda de la democracia. La lucha por el derecho al aborto se inscribe por ahí en problematizar la dicotomía en lo público y lo privado, seguir denunciando los estereotipos cis-heteropatriarcales que se reproducen en muchas prácticas médicas, jurídicas e institucionales, y nos proponemos poner en tensión un montón de normativas, de normas que han regido y que están en función del control del propio cuerpo. Se ha logrado la despenalización social a lo largo de estos años. Se ha podido empezar a poner en palabras en las estructuras de los partidos políticos a partir de la implosión social y política del 2001, y a lo largo del territorio argentino, se han construido distintas experiencias, y hoy vamos a tratar de recogerlas con compañeras que forman parte de esta lucha. Olga Cristiano, psicóloga social, integrante de la campaña de Cava; Ketty Schneider, psicóloga feminista de Bahía Blanca, de la campaña también; Nina Brugo Marcó, abogada feminista, integrante de la campaña en Cava; y Cristina Ercoli, integrante del Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y de la campaña en La Pampa. Así que bueno, les vamos a dar la bienvenida a las compañeras. En Facebook pueden habilitar. Hola compañeras, ¿cómo están? Hola, bien, re bien, contentísima de poder estar acá. Agradecida por la invitación. Bienvenida, sí. La idea es poder reconstruir esta charla. Marce me avisa que pueden habilitar por Facebook los subtítulos para que se puedan interpretar también esta conversación. Así que, bueno, muy contentos y contentas y contentes, les compañeros de la colectiva, de esta actividad que teníamos muchas ganas de hacer, de encontrarnos en un año tan difícil, ¿no? Un año donde también a ustedes nos ha complicado la vida a todos, y a las personas mayores un poco más.
¿no? Estamos en vísperas del 28. ¿Cómo lo están viviendo? Ketty, Bueno, desde Bahía Blanca. Bueno, primero el agradecimiento mío es enorme, creo que es inmerecido, digamos, ¿no? Creo que las compañerazas que están acá, nada, me hace dar como pudor estar acá. Realmente, bueno, nada, estamos acá encerradas, digamos, lamentando no poder tener la calle cuando la verdad que las calles son nuestras, fueron nuestras, van a seguir siendo nuestras. Y la verdad que, nada, estar encerradas en estos momentos, bastante complicado, ¿no? Seguimos haciendo ciberactivismo, que es básicamente lo que podemos, seguimos haciendo, bueno, después iremos comentando cada una, a medida que nos vayan dando la palabra, haciendo cuestiones exclusivamente así, utilizando los medios técnicos que tenemos, pero por lo menos, en mi caso, extrañando la calle muchísimo, ¿no? Y extrañando el contacto con las compañeras. Cuando recién estábamos haciendo la prueba, yo decía, la verdad, tremendo esto de que no estamos preparando la ida al Encuentro Nacional de Mujeres. Es el primer año que nos quedamos sin encuentro. Y bueno, nada, bancando lo que va a ser. Cristina, desde La Pampa, ¿cómo te preparás en víspera del 28? bueno, acá algunas cosas ya hemos hecho. Primero, buenas tardes a todas las compañeras, a todos los compañeros y a todos los compañeros de la colectiva. Gracias por el convite, nunca me lo imaginé. Nosotras somos algunas históricas, hay muchísimas más a lo largo y a lo ancho del país, pero estar junto a Ketty, Nina y Olga para mí también es un honor. Y gracias a Ale, porque bueno, es un comprovinciano que está en Buenos Aires y qué bárbaro que a pesar que somos tan pocos y tan pocas, estamos en muchos lados, estas pampeanas atrevidas. Bueno, nosotras acá estamos, ya hemos preparado especialmente algunos programas en nuestra televisión cooperativa, un programa que la campaña y el foro lleva 6 años en la cooperativa, así que en las fechas matrias ahí estamos, y este año fue muy interesante porque se sumaron las compañeras de la red de docentes a ese programa. También estamos en estas redes, hoy con la grupa de disidencias, mañana va a estar Mirta, otra compañera del foro, en Ruda, y pasado va a estar otra compañera en la red de las compañeras de San Luis, que tienen otra movida virtual. Y bueno, y algo que nos quedó pendiente, que es la calle, porque estamos en la construcción de una escultura que ya tiene 1 año y pico, pero que es una cultura que es de la municipalidad, pero que la estamos haciendo en etapas. Hay un gran pañuelo verde en una de las avenidas. Y eso nos quedó un poco. Sí, ya lo vamos a presentar cuando esté terminado, porque va por etapas, pero es interesante porque todos los años, como nuestra campaña, se va construyendo de a poquito. Y Olga, ¿cómo estás? En cuanto a que siento un montón de emociones juntas, ¿no? El hecho de que estamos de alguna manera encerradas, sí se siente mucho. También se siente la ausencia de nuestro proyecto, que ya tendría que, con nuestros cálculos, estar aprobado, estar en el Congreso, trabajándolo. Eso sí, me produce mucha ansiedad, mucha angustia, porque los problemas con las mujeres siguen y han aumentado, evidentemente.
y bueno, pero muy agradecida por el espacio que nos dan y además muy agradecida porque todo lo que está haciendo la colectiva realmente son logros que tiene la colectiva en cuanto a que pertenecen a la campaña y además han hecho cosas muy buenas. La última, la de Mauro, fue preciosa y, y todo lo que se venía haciendo. Por supuesto que también nosotras tenemos una cantidad de acciones que vamos a hacer el 28, acciones variadas y emocionadas por el 28, pero bueno, se da toda una cantidad de cosas que se mezclan, que hacen a nuestra, pero siempre la militancia ha sido un montón de cosas que se mezclan, caóticas y operativas al mismo tiempo, que nos llena de satisfacción porque seguimos trabajando y seguimos militando y no perdemos el eje que es la ley por el derecho al aborto, ¿no? Claro que sí. Bueno, Nina, la verdad que también estamos muy Sí. contentes de que hoy estés compartiendo con la colectiva este vivo, y a través de ustedes también pienso en un montón de compañeras más que han sido y son referentes de esta lucha, de la campaña. Después vamos a recordar los nombres porque me gustaría que también podamos recordar a compañeras que hoy por una cuestión técnica no pueden estar, pero que sí están presentes en esta lucha. Vos, Nina, ¿cómo le estás viviendo este 2020 previo al 28S? Bueno, la verdad, extrañando muchísimo la calle, porque era, de hecho, tenía el bastón y iba a la marcha con el bastón, me falta el bastón, ya realmente me ha cambiado la vida eso. Pero bueno, sí considero que si nosotras podemos incidir para que definitivamente el Congreso trate nuestro proyecto, eso es lo más importante. Y acá yo saludo a todos, a todas, a todos. Hoy le he puesto primero, Alejandro, porque estoy en la colectiva. Y no lo olvido. Y no hago discriminaciones como me dijeron una vez, de ninguna naturaleza. Ayer tuve el gusto de escuchar ahí a Luis con Mauro y me encantó. Así que sí, acá estamos presentes. Bueno, sí, obviamente el vivo de ayer lo condujo nuestra querida Luisa, muy bueno, muy buenas repercusiones también, ¿no? Y también el agradecimiento a Mauro por haber participado. Pero bueno, hoy hablemos de las históricas, de alguna de las históricas de la campaña que habitan estos territorios tan diversos de este extensísimo país. Pienso en muchas compañeras que a veces nos encontramos en las plenarias nada más, es la única instancia, ¿no? Y el recorrido y el reconocimiento que desde la colectiva les queremos hacer en función de sus trayectorias políticas, de sus biografías políticas, cómo, por ejemplo, se fueron introduciendo en esta lucha del movimiento de mujeres. Muchas de ustedes han sido también militantes, activistas en los 70, me imagino que no debe haber sido fácil justamente esos años donde la disputa entre lo público y lo privado fundamentalmente estaba en plena tensión y en las luchas, ¿no? En los reclamos. Mirta, vos sos una compañera militante de derechos humanos en una provincia como La Pampa. ¿Cómo fuiste introduciéndote en esta lucha, en estos reclamos de los movimientos de mujeres en un territorio que tiene características bastante conservadoras, como es la provincia de La Pampa, y que ha dado también a lo largo de esta historia grandes novedades con respecto a poder reconocer estos derechos, el reconocimiento de ustedes por parte de una comunidad?
Bueno, la forma en que nosotras nos introdujimos en este tema, siempre lo recuerdo porque además al principio en cada plenaria siempre apelaba a tener que acercarnos a las centrales sindicales. Ya en aquel tiempo las dos principales centrales sindicales que había, porque en realidad no voy a contar mi militancia, mi activismo de antes, sino que voy a contar un poquito de cuando yo me introduzco específicamente en la cuestión de el aborto y el aborto legal. Es cuando yo llego a través de mi gremio UTELPA a la CETERA y a la CTA Nacional, conociendo a compañeras, especialmente a Mabel, que en aquel momento ella se había creado la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades en la CTA, y realmente fue un trabajo muy interesante que fuimos haciendo luego con la compañera también Estela Díaz, y de la mano, digamos, de ellas un poco, es que vamos fortaleciendo esta cuestión de poder presentar en La Pampa de una forma muy amplia, y para eso con un tema tabú, pero con un tema candente en nuestra sociedad. La idea fue formar un foro, el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, porque la presentación en público nos iba a costar mucho porque, como vos dijiste, la sociedad pampeana es contradictoria. Primero porque tiene una historia, digamos, de avasallamiento de los derechos hacia los pueblos originarios por parte de la oligarquía porteña, y por otro lado, en los años, a fines del siglo XIX y principio del XX, La Pampa tiene una historia de anarquismo y socialismo muy activo, así que tiene sus contradicciones, ¿no? Y luego todo lo que significa una provincia mayoritariamente peronista. Toda esa mezcla hace que nosotros nos presentamos de una forma muy pensándola políticamente con una estrategia clara de ser amplias en la convocatoria. Y la verdad que hasta el día de hoy nosotras hemos trabajado con mucha incidencia política, especialmente en los ámbitos académicos de la Universidad Nacional de La Pampa, en los ámbitos del Ministerio de Salud. No tanto nos ha costado en educación, y también mucho en el ámbito de la legislatura provincial y de los representantes en el Congreso de la Nación. De ahí que con mucho orgullo nosotras decimos que los votos de La Pampa, y los voy a nombrar porque es muy importante reconocer que con el voto del actual gobernador Silioto, en ese momento diputado, de la diputada de Lu y Rochenberger, y esos son del Partido Justicialista, pero también del radical Cronenberger, pudimos hacer la media sanción en diputados y diputadas. Así que digo esto como para de alguna forma sintetizar que ese trabajo que venimos haciendo 14 años, 15, porque un grupo de nosotras estuvimos primero en la campaña y luego el foro hace 14 años que existe, creo que ese trabajo de mucha incidencia política en nuestros representantes y en el Estado pampeano hemos tenido logros importantes que los contaré más adelante, si quieres. Bueno, y Olga también una militante con una gran trayectoria. Olga, me gustaría que por ahí puedas contarnos, compartir cómo fue tu trayectoria militante previo al ingreso de lo que es la campaña, quizás. Sí, sí. Mira, cuando nosotros nos llamamos feministas, y yo también me llamaba luchadora social,
me lleva a que, ¿cuándo comenzó eso? Y bueno, yo pienso que a nivel personal, yo no nací ni feminista ni luchadora social, yo me fui haciendo, como dice Simón de Beauvoir, uno se va construyendo. Se va construyendo a través de todos los cuestionamientos que cada uno se va haciendo frente a estructuras que no nos representaban o que realmente nos obstaculizaban como mujeres, ¿no? Entonces, yo el primer signo que tuve de cuestionamiento fue cuando quise inscribir a mi hijo con mi apellido y el de mi pareja, y como estábamos en la dictadura, no lo podía hacer, y tuve toda una actividad sobre eso, ahí empecé a decir, ¿por qué insisto tanto con que lleve mi apellido? Y bueno, fueron incógnitas que se van abriendo, pero a nivel personal. Tuve el privilegio de conocer en el 90 y pico, primero a Dora Koledeschi, que me abrió todo un mundo de transformación de todas estas cosas internas que como mujeres nos planteábamos, especialmente en cuanto a que la Iglesia nos prohibía hablar de alguna manera sobre nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra sexualidad, sobre todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontré junto a Dora todo un camino de lucha que lo vivo reconociendo permanentemente. Después tuve también el privilegio de ser compañera de Loana Berkin y de Diana Zacayán, porque de alguna manera en la misma década del 90, mediados del 90, salimos nosotros del Partido Comunista. Entonces ahí tomé contacto con la diversidad que nunca me fue algo ajeno, como que desde muy chiquita tuve la posibilidad de ver la diversidad en el barrio, en la cantidad de gente diferente que me encontraba, de muy chiquita. ¿De dónde eras vos? ¿Cómo? ¿De qué barrio eras? Bueno, era alrededor del Mercado Espineto. Mi familia era muy pobre, entonces vivíamos en una casa de inquilinato, entonces estaba en una habitación el gallego, en otro el italiano, pero no el italiano el romano, sino los diferentes, cada habitación era capaz que un álbum de gente que hablaba dialectos diferentes, estaba el judío, el polaco, bueno, el turco, estaban todas las colectividades. Yo me crié mirándolas, observando, y realmente cuando se me habló de diversidad sexual no me costó nada, o sea, me sentí como que era algo que yo lo había visto, yo lo había vivido, y que realmente me sentí muy cómoda en un hábitat totalmente amigable, digamos. Bueno, por supuesto que cuando ingreso al Partido Comunista ya iba con el tema del derecho al aborto, el conocer a Loana y a Diana Zacayán, a Flavio Rapizardi, eso fue un privilegio, evidentemente, porque ellos venían con todo un montón de cosas para lograr, y estar con ellos, trabajar un poco con ellos, fue realmente importante en mi vida. Vos entonces primero tenés una trayectoria partidaria y después te volcás a lo que sí, es en el 2001, con las compañeras de Mujeres de Izquierda, Susana, Marina, ya íbamos, por ejemplo, al Parque Los Andes a repartir volantes con las trabas que estaban ahí, para que en el local Loana tuviera un montón de compañeras y la posibilidad de que ella hablara de lo que ella se proponía. Y realmente Loana era una mujer que tenía la posibilidad de poder unir el pensamiento, el sentimiento y sobre todo la otredad. O sea, Loana era muy operativa, creaba cosas, y nosotros como mujeres de izquierda luchábamos por el derecho al aborto, pero apoyábamos cada actividad que hacía Loana y Diana.
Bueno, y vos, Nina, también una gran trayectoria política, militante, antes de ingresar a todo esto que es la campaña, quizás el movimiento de mujeres. Me gustaría que podamos reconstruir esto, que es tan, Bueno, un gran aporte tuyo, digamos, a otras generaciones acerca de estas sí, militantes. ¿se me escucha? Perfecto. Sí, se me está escuchando, ¿no? Bueno, en realidad yo tuve la suerte de tener un padre que no era patriarcal, mi madre sí, y cuando iba a estudiar me miraba y en vez de decirme cuando iba a dar un examen que te vaya bien, me decía, andate con tus libracos, me decía. Bueno, pero yo en 1966 comencé, digamos, mi militancia social y política. Y ahí, ¿se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Bueno, no, ahí no te escucho, Nina, no te escuchamos. Nina, ahí no te escuchamos. ¿Hola? No. ¿Tocaste algo? No. Ahí no te escuchamos, Nina. no sé qué pasó. Ahí sí, ahí sí. ¿Se está escuchando ahora? Sí, perfecto. Bueno, no, lo que decía que en las reuniones territoriales, ahí las compañeras de los barrios decían, nos encantan estas reuniones, porque no viene ningún hombre, ningún marido para criticarme y decir qué sabés vos de política. Entonces, de eso me lo contó también Elsa Mura, que era una activista de vestido de la agrupación Evita sindical. Ella era una compañera que conocí en el año 86, en el primer encuentro nacional de encuentro. Y ella me contaba que cuando en el gremio no había ninguna mujer en el sindicato, solamente eran activistas delegadas de fábrica. Entonces ella organizaron con las compañeras una lista sindical solo de mujeres. Cuando vinieron los militares, se la entregaron a la lista y 60 compañeras del vestido fueron desaparecidas. 6 sobrevivientes, entre ellas estaba Elsa. Bueno, me enseñó tanto que la quiero recordar porque el año pasado ella nos acompañó a las marchas, nos acompañó en todos los encuentros, en todas las mujeres y en la campaña, pero falleció el año pasado. Ahora yo les voy a recordar con una anécdota cómo la conocí a Dora Calderón. Fue en el cuento de San Bernardo, encuentro feminista latinoamericano,
donde se instituyó el 28 de septiembre a pedido de la compañera brasileña que conmemoraba en ese día la libertad de Bierzo. Cuando Dora recorría las filas que hacíamos para entrar en el comedor a comer, un comedor sindical, se acercó a mí y me pidió la firma. Me asusté. ¿Cómo que un derecho? Yo al aborto había acompañado, compañera. No tenía prejuicio con el aborto, pero un derecho público no lo entendía. Y ahí, cuando terminó ese encuentro, la busqué a Dora y le digo, vení que te firmo. Y a partir de ahí hicimos una inmensa, hermosa amistad. Íbamos juntas, nos encontrábamos en encuentro. Y quiero recordar que en el año 2001 y comienzo del 2002, cuando hubo esa gran crisis, en la CTA de la Casa Independencia nos encontrábamos. Y entre esas reuniones participaba una compañera que era tucumana, gran amiga de Juan, mi compañero de 44 años, hasta hace el año pasado, que se fue. Estaba una compañera, yo no sé si, Olga, si vos te acordás de ella, Marta Escobar, que nos reuníamos ahí, íbamos a la pizzería a comer, cuando terminaba, estaba Safina Níbere. Seguro que la conocía. Sí, entonces ahí lo que quiero recordar que esta mañana, secuela de esta pandemia y de este virus, se falleció Marta Escobar en Tucumán. Entonces, por eso tengo que nombrarla hoy, porque era una gran amiga de casa. Y me enseñó mucho también. Ahora, después de eso, quiero encontrar que los talleres, en una oportunidad en el primero de Tucumán, Dora me buscó. Yo había ido como abogada laboralista al taller de trabajo, pero resulta que me busca y me dice, Nina, acompáñame. Me dijeron asesina. Se imaginan que dejé el taller de trabajo y ahí me fui, y ahí nos fuimos. Y en los encuentros nacionales de mujeres, que tengo el orgullo de decir que fue a 34 que se hicieron hasta ahora, primero estábamos en la proposición y aborto. Luego fuimos a Rosario en 2003, se hizo por primera vez la estrategia por el derecho al aborto. Sin duda, seguramente las tres compañeras que están ahora acá estuvieron esa vez. Sin duda, y se hizo una gran asamblea. En esa asamblea, la exposición extraordinaria que dijo Dora, donde nos dijo una cantidad de elementos. Y ahora, Cristina, ¿te acordás que en el año 2009 hicimos una reunión en La Pampa? ¿Te acordás, Olga? Sí. Estuvimos ahí. 2008. Dora no pudo ir porque estaba mal su corazón. Pero entonces, al otro día, a la noche, antes de fallecer, esa noche, nos mandó un último email.
Y yo recuerdo esas palabras y no las puedo olvidar más. Ojo, compañera, el aborto no es solo la interrupción del embarazo, sino que hace a nuestra libertad, a nuestra autonomía, a lo que mucho le temen los varones. Bueno, eso es algo que quería compartir con ustedes. Sin dudas, las cuestiones que hacen al control de los cuerpos de las mujeres y también de las disidencias están atravesadas en una misma lucha, ¿no? Olga también de alguna manera compartía cómo ella ha vivido la diversidad a lo largo de su vida, la inclusión, y supongo que todas tienen para comentar, por ejemplo, las tensiones que hubieron hasta que se fue conformando esa lucha y tomando cuerpo organizativo, las tensiones que tenían al interior con las instituciones. La Iglesia, por ejemplo, después del regreso de la democracia, la incidencia que ha hecho a la hora de poner el tema de la legalización del aborto como un proyecto de ley, como un reconocimiento, y para poder saldar esta deuda de la democracia. Olga, contanos en los 80, por ejemplo, cómo fueron, a partir del regreso de la democracia, cómo recordás vos que fuiste viviendo todos esos años con la implosión de una democracia incipiente tras años de dictadura militar, ¿no? Sí, yo aclaro de que el tema del aborto no era un tema agradable para hablar en ningún lado. No podíamos hablar en las reuniones familiares, sí, por supuesto que nosotros hablábamos, arruinábamos todos los fines de semana con ese tema, y porque la familia no le gustaba, era un tema que no se hablaba en un taxi, se hablaba con muy pocas mujeres amigas, compañeras que conocíamos, pero realmente era un tema tabú. Hasta que, bueno, sí, el privilegio de haber militado con Dora Koledesky hizo de que nosotros nos pusiéramos a trabajar el tema. Ella nos ayudaba mucho a tener un eje que era el derecho al aborto, no mezclar cosas personales, sino trabajar sobre el tema. Y lo hicimos muchos años, y realmente fuimos abriendo puertas, pero realmente la Comisión por el Derecho al Aborto fue, digamos, las semillas, fueron las primeras semillas que pudimos colocar en los sectores de la sociedad, que algunos legisladores, algunos diputados, algunas personalidades del arte, de la intelectualidad, sí lo conocían, a veces nos apoyaban, pero era un tema tabú. En realidad, yo recuerdo en el 2001 hicimos un 8 de marzo, ahí Flavio Rapizardi nos ayudó mucho porque también era compañero del PC, y él prácticamente se puso al hombro el 8 de marzo que hicimos en una fábrica, una cooperativa que se estaba formando, Grisinópolis, en el barrio, y realmente hicimos un 8 de marzo maravilloso, con salida a la calle. Me acuerdo que Mirta Israel también hizo una pequeña improvisación de teatro preciosa con la gente del barrio. Adentro, escritoras venían a hablar, o sea, en diferentes pisos de la cooperativa esta que se estaba formando, hubo una cantidad de gente que vino, y realmente se fue un 2001, un 8 de marzo maravilloso. Nunca vi con tanta frescura, con tantas ganas que se hicieran las cosas. Y fueron saliendo mucho por lo que la Asamblea por el Derecho al Aborto de Chacarita Colegiales impulsó todo esto, la cooperativa de las obreras que querían sacar la empresa adelante, en fin.
fue algo importantísimo, algo importantísimo. Y después trabajar en las asambleas del 2001, trabajar el tema del derecho al aborto, fue para nosotros realmente poner en práctica lo que nosotros veníamos viendo en pequeñas reuniones, agrupaciones de compañeras y compañeros. Yo me acuerdo que en el 2002 hubo un congreso, creo que era un congreso piquetero ahí en Lanús, y bueno, estuvimos hablando cada uno de su tema. Diana Zacayán, Flavio Rapizardi, estaba yo que iba a hablar del aborto y no sé quién más, no recuerdo. Pero me acuerdo de que era un estadio, había mucha gente llevada por Castells y estaba lleno el estadio. Y cuando Flavio comienza, toma una actitud de desafío y dice: yo soy puto. Y todo el mundo se iba bajando. O sea, lo luminoso fue esa entrada de Flavio y silencio, ¿no? Y la cosa con sombra fue que se bajaban todas las personas del estadio, se querían ir. O sea, aclaro que en el 2001 nosotros teníamos como candidata a diputados a Luana Berkins. O sea, el tema de la diversidad estaba realmente ahí queriendo romper con todo y rompía muchos sectores así conservadores. Sin embargo, pasamos unos segundos terribles porque Castel se puso el micrófono, el altoparlante, y dijo: arriba todos. Iban subiendo, iban bajando cada vez que Flavio hacía su apertura de su mensaje. Fue realmente electrizante todo. Fueron unos minutos donde inclusive los cuadros de los partidos se levantaban y decían: compañeros, suban a las gradas. Y bueno, ahí comprobamos de que había muchas sombras sobre el tema diversidad, sobre el tema del aborto. Diana se quedó muda. Cuando terminó de hablar Flavio, Diana no podía empezar. Estaba realmente conmovida por lo que estaba pasando, así que bueno, salimos al toro, pero era necesario, era ese aprendizaje que teníamos que hacer y que aún yo pienso que hay que contemplar la situación de que a no todos los sectores todavía llegamos, que tenemos que ser comprensivos, que tenemos que siempre contar con la otredad, con lo que pasa y lo que piensan los otros, y seguir con nuestro proyecto, que es un proyecto emancipador y que tiene que llegar a todos, y eso era lo importante, que era el mensaje de Flavio en ese momento, ¿no? Un compañero extraordinario. Pero bueno, generalmente cuando nosotros hacíamos los 28 en Congreso, yo la veía aparecer a Diana Zacayán a 30 metros, y Diana y yo nos acordábamos de ese momento tan electrizante que nos largamos a reír y sabíamos de que nos reíamos y nos abrazábamos. Lo que debe haber sido para que Diana se quede estupefacta, ¿no? No, Diana tenía una personalidad por momentos muy tímida, ¿no? Entonces, y además Flavio no nos había avisado de que salía con los tapones de punta. Entonces, sí, fue algo fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo lo que recuerdo que en esos segundos que subí y bajaba la gente, escuchaba el viento en mis pantalones y me quería quedar invisible. A pesar de todo eso, seguimos hablando, llevamos lo que queríamos llevar, y bueno, yo creo que es importante ver de ese momento, del 2001 ahora,
todas las leyes que se han conseguido, todo la academia, toda la teoría que surgió sobre la diversidad sexual. Y yo digo, qué bueno que nos atrevimos, ¿no? Qué bueno que nos quedábamos muy conmovidos, pero seguíamos adelante. Y bueno, a mí me queda como síntesis es que tenemos que continuar con esto porque nuestros objetivos, ¿cuál es? El que todas las personas tengan más libertad, puedan romper sus estructuras, puedan realmente en algún momento sentirse libres. Y bueno, y estamos en esto, y realmente son recuerdos hermosos, hermosos. Claro. Diana en el Congreso abrazándonos. Creo que vos, Alejandro, tenés una foto, la última foto con Diana Sí, y las compañeras, inclusive de la asamblea, que también habían participado. Entonces, yo digo, qué hermosos recuerdos. O sea, la militancia tiene eso de la alegría. Bueno, con Loana también pasaba que Loana organizaba cosas, era muy activa y las llevaba adelante y las ponía en práctica. Puedo nombrarte lo de la organización de la cooperativa de Chazú, puedo nombrarte 20.000 cosas que hizo Loana. Romper con la identidad de género, romper con la orientación sexual. Recuerdo que viajamos una vez a Salta, a un encuentro nacional de mujeres, y Loana en el ómnibus hizo chistes, se disfrazó. A todas las compañeras que íbamos en el ómnibus nos hacía reír hasta molestarnos la mandíbula porque reíamos, y después venía al último sillón y discutía conmigo, porque yo en esa época no sabía lo que era ser travesti. Yo le preguntaba a Loana, ¿sos mujer o sos hombre? Y ella me decía, ni. Bueno, en todas esas idas y venidas por el corredor del ómnibus, me iba explicando. O sea, esas estrategias que tanto Loana como Diana supieron desarrollar en esa alianza histórica con el movimiento de mujeres, ¿no? También, y pienso en las estructuras conservadoras que van rompiendo con estas experiencias que transmiten las biografías de cada una, y Ketty viniendo de Bahía Blanca, ¿no? Una ciudad con un perfil conservador muy, muy, muy marcado. ¿Cómo hicieron las compañeras? ¿Cómo lo fuiste viviendo vos a esta lucha desde esta irrupción del 2001, cuando se empieza a poner, digamos, sobre el espacio público, el reclamo, las agendas políticas, la cuestión del aborto legal? Bueno, primero, la verdad que estoy muy emocionada. En cualquier momento se me pianta un lagrimón, ¿no? Primero eso, esto es muy emocionante este encuentro. Creo que el nombre, el nombrar, esto de nombrarnos y nombrar a compañeras tan queridas, creo que a todas se nos está estrujando un poco, ¿no? Cuando yo dije que yo tenía una sorpresa para Cristina, perdón, que esto está al revés, acá. Esta escarapela, o no sé cómo se llama, flor abortera, ponele, nos las hicieron las compañeras de La Pampa en 2009 cuando hicimos el foro por el aborto no punible, que justamente Dora Koledeschi no pudo ir, y que lamentablemente falleció a los 2 días, ¿no? Fue como un golpe muy fuerte. Yo tengo una historia muy particular porque yo soy, digamos, yo soy una trasplantada de Bahía Blanca, yo nací en Buenos Aires, y con eso de que lo personal es político, mientras escuchaba a la compañera, ¿no? Como que iba notando cosas de cómo es que uno se metió. Yo empecé mi activismo estudiantil en la escuela secundaria, yo egresé en el año 74, y yo me acuerdo que en esa época yo tuve montones de compañeras que abortaron, que se hicieron abortos clandestinos, pero cuando se mencionaba el tema del derecho al aborto, en ese momento que era tan
que era un momento de tanta convulsión social, siempre aparecía que bueno, eso, primero vamos a hacer la revolución y cuando tengamos ya la revolución hecha, van a aparecer los derechos de las compañeras, ¿no? También me acuerdo esto de que las compañeras mujeres, aún siendo activistas y con una formación política impecable, bueno, pero las compañeras se encargaban de hacer los sándwiches y de, ¿no? Cuando había alguna reunión o algún campamento, ¿no? Hacíamos cosas, las tareas de las mujeres, ¿no? Y a muchas eso nos hacía cada vez más ruido. Después también, desde lo personal, siendo chica, bueno, cuando vino la dictadura, mi primer partida, yo me fui a vivir sola al sur, a Bariloche, desde Buenos Aires, y yo trabajaba en parques nacionales como guía de turismo, y yo me quise hacer guardaparques. Y en ese momento estaba prohibido para las mujeres, ahora hay mujeres guardaparques, pero en ese momento no se podía ser mujer guardaparques. Y estos fueron como, ¿no? Después, ya unos cuantos años después, todavía creo que en dictadura, yo perdí un embarazo, legal, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que más me golpeó fue esto de haber sido asistida en un hospital a través de la obra social, con anestesia, con el electrocardiograma, todos los chiches, digamos, ¿no? Y bueno, como que esto empezó a ser cada vez más fuerte. Y ya ni bien recuperada la democracia, quiero recordar también el primer proyecto de ley que lo hizo Florentina Gómez Miranda, que fue el primer proyecto de ley que quedó cajoneado, por supuesto, en el Congreso. Entonces, bueno, es como que se van hilvanando, ¿no? Y nombraban a las compañeras, y bueno, yo después, como yo siempre dije, yo estuve escondida en la cuevita un montón de años, acá en Bahía Blanca, me vine a vivir a Bahía Blanca y estuve en mi cuevita criando hijos y trabajando. Y bueno, hasta que empecé a salir de la cuevita, y no puedo dejar de mencionar a todas mis compañeras. Ahí acá veo escrito que Helen comenta algo. Yo me conocí con Helen Turpó en un lugar, en un congreso de sociolingüística o algo por el estilo, donde las dos presentamos sin conocernos un trabajo prácticamente igual acerca de la violencia simbólica en el lenguaje. Y bueno, a partir de ahí no puedo dejar de nombrar, yo me las traje notitas porque para no olvidarme de nadie, al primer grupo, digamos, cómo fuimos armando el grupo, un grupo que se llama Autoconvocatoria Mujeres, por eso yo estoy acá, pero en realidad hay otras históricas que tendrían que estar conmigo. La nombro a Helen específicamente porque íbamos y veníamos juntas y seguimos yendo y viniendo juntas, cual dúo dinámico, llevando y trayendo pañuelos a Bahía Blanca sobre todo, pero bueno, Verónica Bajo, Viviana Becker, de quien ahora voy a comentar algo, Patricia Nadal, Graciela Hernández, Adriana Rodríguez, bueno, Mara López Legazpi, que fue uno de los primeros enlaces con la campaña, Mónica Fernández Abello, por supuesto, abogada, Fernanda Petersen, que bueno, digamos, a raíz de un caso que fue muy fuerte, digamos, el primer caso de aborto no punible que no se logra en Bahía Blanca es de una niña de Médanos, que es una localidad que está a 50 kilómetros de Bahía, y a quien no sé, o sea, cuando la justicia, porque en esa época se judicializaba todo, por fin le daría el derecho a abortar, estaba como de 26 semanas, que ya era, lamentablemente era imposible practicar el aborto, y a partir de ahí se nuclea fuertemente Autoconvocatoria Mujeres. Autoconvocatoria Mujeres organizaba el Mes por la Diversidad en Bahía Blanca, habitualmente en el mes de noviembre de cada año. Autoconvocatoria Mujeres trajo a Loana Berkin, a Marlene Guayar, a Diana Mafía, pero bueno, específicamente el año que vino, que pudimos traer a Loana Berkin, fue muy fuerte, porque fue como empezaron, la trajimos realmente para las compañeras travestis de acá, no es que la trajimos para ellas, pero digamos, para promover el desarrollo, digamos, la unión de las compañeras travestis de Bahía Blanca, y fue realmente muy movilizante. Entre medio de todo esto, metíamos el pañuelo verde por todas partes, o sea, por todas partes quiere decir, y muchas veces con muchas dificultades. Por ejemplo, me acuerdo
bueno, Cristina Matos también formó parte del movimiento, hemos ido a plenarias juntas, y me acuerdo una en particular donde una de las consignas fue, bueno, para la marcha del 24 de marzo, o sea, yo hablo mucho antes de la marea verde, porque ahora con la marea verde todo es una joda, está buenísimo, pero antes había que poner el tema. Es que lo que hoy estamos viviendo es gracias a todas esas experiencias que ustedes pudieron transmitir. Me acuerdo que fue bastante difícil. ¿Cómo? Ketty, ¿nos escuchás bien? No te escuché. ¿Nos ahora escuchás te escucho, ahora? antes no te escuchaba. No, porque todas esas experiencias que vos decís que ahora la marea verde es producto de esas luchas previas, de todas esas cuestiones de atrevimiento, como decía Olga, ¿no? Que dieron ustedes en sus territorios. Y pienso en Cristina, desde La Pampa, por ejemplo, una provincia que si bien tiene un marco conservador, yo cuando comento que tuve educación sexual en la primaria y en el secundario, Cristina además fue profesora mía en el secundario, muchas personas se asombran y en este sentido pienso que La Pampa en un contexto conservador como todavía sigue siendo, estas cuestiones tuvieron siempre un plafón de alguna manera en el sistema educativo por lo menos y bueno, atendiendo también conquistas en algunas cuestiones que hacen a las políticas de salud. No te escuchamos, Cris. A ver. Que yo comente algunas políticas públicas que se han ido logrando respecto de justamente el derecho a decidir de las mujeres. Sí, que pueda reconstruir, digamos, en un marco tan conservador como La Pampa, una provincia con esas características, sin embargo, las cuestiones que tienen que ver con los derechos sexuales, sí, a comparación quizás de otros territorios, ustedes han podido lograr muchas cosas. Sí, acá ha habido, como hice un poco brevemente y en síntesis rápida, esa posición conservadora que nos viene justamente de que, una política nacional conservadora y oligárquica sometió a los territorios de La Pampa a su población originaria, pero también hubo otras corrientes, digamos, emancipadoras. Me gusta mucho esa palabra, no me gusta la palabra progre, me gusta la palabra emancipadora, que de a poco nos vamos emancipando en algunas cuestiones. Bueno, acá ha habido algunas legisladoras mujeres que introdujeron especialmente no solamente el tema de las leyes contra la violencia contra las mujeres, la violencia escolar, sino también sobre la salud sexual y reproductiva. Y vamos a ser justas en esa recordación a la legisladora Silvia Gallego, ¿no? Que, bueno, al final un poco medio en soledad, pero con muchas compañeras alrededor, impulsando de que hubiera las primeras leyes antes que la ley nacional. La ley de salud sexual y reproductiva y el programa de salud sexual y reproductiva en La Pampa justamente fue en la legislatura nuestra. Y también quiero ser en este aspecto, como hizo Ketty, recordar algunos nombres de personas que nos ayudaron muchísimo y en especial un compañero que también impulsó, que lamentablemente por otro varón fue vetado. El primera ley de protocolo sobre abortos no punibles justamente fue la ley Pepino, la ley de Adrián Pepino del Partido Socialista, que a finales del 2007 la legislatura de La Pampa aprueba ese protocolo. Hubiera sido nuestro primer protocolo, por lo menos en nuestra provincia y creo que en la nación también. Lamentablemente un antiderecho como el gobernador Jorge lo vetó. Y nosotras armamos toda una situación respecto de eso, fue en el 2007, en diciembre,
el protocolo había sido aprobado por mayoría, pero no pudimos revertir esa cuestión del veto que requiere, bueno, un proceso en la legislatura mucho más amplia. La cuestión que esto, quiero recordarlo porque nos trajo algunos conflictos adentro de nuestra campaña. En aquel momento la mayoría de las compañeras y compañeros que también había en la campaña, porque también La Pampa introdujo uno de los primeros varones que llegó a la campaña, el doctor Fernando Yayeto, que nos miraron raras a las compañeras en Cava. Pero bueno, ahí siempre hemos sido muy atrevidas en algunas cosas. La cuestión que, ¿por qué digo que trajo algún conflicto y al final ese conflicto se termina de saldar en algo que recordó Dora y en algo que recordó Ketty? Porque en la campaña estaban puestos muchos los ojos en la cuestión del derecho a decidir de las mujeres y que lleváramos adelante la consigna aborto legal, y no el trabajo sobre abortos no punibles, con digamos, del Código Penal, el 85 y el 86. Después de todo este proceso, la verdad que cuando llevamos la propuesta de que se hiciera en La Pampa un encuentro sobre abortos no punibles, y eso es lo que se recuerda, en el 2009 se organiza para ir estudiando, porque se estaban haciendo muchísimos, digamos, había abortos no punibles que se intentaban hacer por el artículo 86, y había mucha judicialización y había que ir resolviendo eso. Entonces hubo un congreso, un acuerdo, un encuentro, y ese es en donde recuerda que Dora no pudo venir. A partir de ahí, la posición de la campaña y a través de las plenarias, por supuesto, se empezó a trabajar más, a ver si podríamos fortalecer ese camino legal que teníamos, que eran los abortos no punibles y que hoy llamamos ILE. Después de toda la historia, que seguro que los que nos escuchan ya la saben toda, hoy en día tenemos el protocolo de interrupción legal del embarazo, que también en La Pampa tenemos nuestro protocolo provincial, pero por una cuestión política de sumar, digamos, porotos a esta situación, se ha acordado también adherir al protocolo nacional. En La Pampa nosotros tenemos ILE por todas las causales, pero también por la causal socioeconómica y psicológica. Y eso se anota y se debe anotar en nuestras fichas médicas. Y quiero decir que hace poquitos días ya nos informaron que hay más de 450 interrupciones legales del embarazo en nuestros hospitales públicos y anotados en nuestras fichas médicas. Como para cerrar. Enorme, Sí. muy bien. Nina, ¿cómo la estás pasando? Yo quiero hacer un recuerdo. Lo importante que fue, si bien nosotros en los encuentros veíamos compañeras de diferentes partidos políticos, pero donde aprendimos a trabajar transversalmente fue en la campaña, pero a partir, por ejemplo, del año 1994, por las autoconvocadas, cuando fuimos a la reforma que estaba en Santa Fe de la Constitución, para impedir que se pusiera el derecho a la vida de la concesión. Entonces, les quiero recordar nombres de aquel entonces que fueron tan importantes. Yo me acuerdo que la diputada Florentina Gómez Miranda, a través de intermedio María José Libertino en eso, nos puso un ómnibus para ir. En ese ómnibus que fuimos,
yo estaba con Alicia Cacopardo. Alicia Cacopardo compartimos una audición en la radio de Santa Fe. Por primera vez estábamos juntas y hablando ya del derecho nuestro de decidir. Y también quiero recordar que recordó en ese momento también, fue muy importante, yo estaba impulsada y trabajando por Liliana Chernaskowski, que levantaba el aborto con todas las letras diciendo que ella había abortado. Y iba y hablaba con los diputados, con los congresales y lo decía. Y también en ese lugar participó, fue constituyente Cecilia Liski. Y no olvidemos de Cecilia, todo lo que luchó también hasta su último momento de vida, por eso también. Y bueno, pero para terminar, yo en mi palabra diría que ahora viva la marea verde, porque con esa marea verde se va a conquistar nuestro derecho a decidir. Claro que sí, Nina. Siempre vos con toda tu fuerza, así como bailás en las calles, también lo transmitís a través de estos streaming que estamos haciendo. Una gran compañera transmitiendo esta lucha, ¿no? Con baile y con reflexión. Nina, contame, por ejemplo, cómo has visto vos a lo largo de los años en la campaña las tensiones que puedan surgir, que han surgido, quizás con otras experiencias de organización como son los partidos políticos. Cristina también puede comentar acerca de las cuestiones gremiales, ¿no? Si ustedes creen que se han reproducido, se reproducen algunas prácticas de esas estructuras organizacionales en la campaña, ¿cómo lo han vivido ustedes? No, es importantísimo. El hecho de todas las organizaciones que integran la campaña, todos aquellos que adhieren, los que de alguna manera, por ejemplo, yo que he hecho cabildeo con diferentes partidos políticos, con las diferentes legisladores y diferentes lugares, el conocerlo a ustedes de la colectiva, para mí ha sido un enriquecimiento en mi vida, porque si bien conocía, pero no estuve tanto. Ahora les cuento algo. Cuando yo abro todos los días mi computadora, en mi Facebook, va a ver una foto de ustedes, la última foto y la última vez que yo vi con Loana Benzi. Con Loana, en los encuentros, íbamos juntas a muchísimos lados, y cuando nos agredieron en un encuentro de Mendoza, Loana me buscó, porque había unos muchachitos, porque fue la última vez que vinieron las mujeres antiderechos para romper nuestros talleres. Entonces ellos querían entrar en la escuela y pretendían, que decían que iban a acompañar, iban a asegurar, iban a cuidar a sus mujeres. Y me dice Luana, nosotras con nuestros pechos, por no decir otra palabra, lo vamos a impedir. Y nos pusimos la puerta en la escuela, acá no entra nadie de ninguna manera. Con Loana nosotros nos abrazábamos y nos dábamos del brazo. Bueno, esos son recuerdos que jamás se pueden olvidar. También desde lo gremial, ¿vos ves quizás que hay algunas prácticas que pertenecen a esas estructuras más intrínsecas, quizás que se puedan reproducir de alguna manera en estos espacios feministas que vienen también con una construcción dando cuenta de esa horizontalidad que tiene el feminismo?
Vos me estás preguntando, sí, lo que pasa es que lo gremial hay como varias cuestiones diferentes. En algunas de las cuestiones que a mí me interesa, que me interesa porque lo fuimos construyendo desde lo que somos algunas grupas que nos podemos llamar feministas hoy en día. Cuando empezamos con este tema, por ahí esa palabra no la habíamos tomado, en La Pampa estoy hablando. Y lo bueno de la campaña es el estado asambleario que llamamos, un estado asambleario y horizontal. Si bien tenemos algunas comisiones que de alguna manera se necesitan para organizar algo, como es la comisión de articulación, que año a año se cambia por plenaria, tenemos la comisión de cabildeo. Es evidente que lo asambleario, lo horizontal, es una novedad muy grande en lo que son las agrupaciones, las organizaciones, las colectivas, como queramos llamarle. Y eso a mí me parece que viene del sindicalismo. Yo sé que hay muchas compañeras, porque lo hemos discutido y es donde más me enfrentaba en el sentido hacia adentro, no con las compañeras, es que por ahí tenemos también una historia de un sindicalismo burócrata en la Argentina. Pero las bases, digamos, la gente, las trabajadoras y los trabajadores, el asambleísmo lo llevamos adentro en nuestros lugares de trabajo. Y en realidad, como yo pertenezco al gremio docente, ahora jubilada, y no participo en las asambleas, hay mucha diferencia, y eso nos pasó en nuestro gremio docente, con una organización nacional que es la CETERA, la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que es una confederación que yo considero que no es burócrata, a pesar que hay muchas diferencias y que yo sé que hay, que cuando me están escuchando mucha gente me dirá que no es así, pero es evidente que es uno de las organizaciones más democráticas con elecciones para elegir a sus autoridades y que tiene que ver mucho la posición de sus dirigentes o dirigentes. Y hay compañeras como la compañera Marta Maffei, como la compañera Mari Sánchez, son compañeras que marcaron una línea en cuanto al crecimiento junto al Internacional de la Educación de lo que es el derecho a decidir y el tema de las disidencias sexogenéricas. Eso lo mamé ahí. Y lo mamé con estudios, nos hicieron estudiar para poder avanzar en estas cuestiones. Por supuesto que luego había mucha resistencia en mi provincia por parte de la membresía, porque es cierto que evidentemente el gran cambio al final lo vamos a tener que producir desde la docencia, desde la educación, y somos todavía una gran mayoría de mujeres, en la cual el gran cambio hay que hacerlo ahí. Pero lo más interesante de esta campaña es su situación, su organización horizontal, y por eso lo hemos logrado. Tensiones hay, sí, bienvenidas. Sin conflicto no habría crecimiento. Y nosotras, sí, a pesar de las diferencias y de las situaciones que hemos vivido, y muy fuertes las hemos vivido, y nos han hecho temblequear. No voy a nombrar los momentos de temblequeo, porque todas estas compañeras que están enfrente y la mayoría que me están escuchando saben de qué periodo hablamos, donde la campaña casi a veces se rompió. Pero bueno, ahora más unidas que nunca, y por un trabajo de que el objetivo para nosotros es el aborto legal. Y ese es el único objetivo. Aborto legal, educación sexual para decidir y anticonceptivos
para no llegar a esto último que es el aborto. Hermoso, sí. Olga, ¿te acordás cuando íbamos en esas históricas mesitas del molino? Sí. ¿Contá alguna anécdota que tenemos por ahí? Sí, sí, por supuesto, lo que me acuerdo de Alicia, compañeras que hemos nombrado, por ejemplo, Cecilia Lipsi, recuerdo, lo tengo internalizado en el oído, la carcajada que pegaba, que tenía Cecilia, era una cosa que me quedó totalmente, como una cosa viva de ella, porque ella daba vuelta a las cosas y podía salir con la carcajada, con la alegría. Pero también tenemos compañeras históricas, Marta Rosemer, Elsa Schwarman, María Alicia Gutiérrez, Luis Barberio, tenemos muchas compañeras que con gran respeto nos llaman históricas, y agradecemos y que están con nosotras, o sea, están cada vez que sale alguna compañera en una entrevista, en algo, en algún lado, yo me vuelvo loca, o sea, me despierta una gran emoción, ¿no? Porque las veo que siguen militando con la misma convicción, y a pesar de que sí hemos tenido grandes tensiones, y las vamos a seguir teniendo, porque eso desde ya que las vamos a seguir teniendo, porque esto es un movimiento muy grande y transversal, y acá se juegan muchas luchas de ideas, de percepción, de operatividad, bueno, que yo no creo que la campaña termine cuando salga la ley. Yo pienso de que va a salir la ley y vamos a seguir las compañeras, las que estemos, y las que toman la posta, por suerte, van a seguir teniendo tensiones y trabajando. Eso es la parte de la militancia, y también la risa de Cecilia está en mi oído, y yo sé que va a haber alegría, porque la militancia es alegría, obstáculos, por momentos desesperanza, porque sí lo hay. Yo, por ejemplo, en este momento tengo la gran desesperanza de que nuestro proyecto ya tendría que estar, o sea, nuestro proyecto tendría que haber salido, ya tendría que ser ley. Y todo esto, la cuarentena, el cambio político que se está dando, lo hace cada vez más largo, y realmente las mujeres siguen padeciendo, y nosotros seguimos con el mismo impulso de que nuestro proyecto, que yo lo veo, que es de alguna manera la síntesis de plenarias y estudios de médicas, abogadas, de compañeras, de cuadros que tenemos acá dentro de la campaña, es la síntesis de todo esto. Por eso insisto que espero que salga nuestro proyecto y que sea pronto ley. No tenemos tanto tiempo para, y después va a ser el tema de ver cómo se aplica una vez que salga la ley, cómo la podemos poner en la práctica dentro de los hospitales, de los sanatorios, de lo particular, bueno, y siempre con un enemigo muy poderoso que es la Iglesia. Pero bueno, sí, hay tensiones, hay obstáculos, pero las ganas que salga nuestro propio proyecto son muy grandes. Yo lo siento así, y yo creo que está en nosotros, en nuestras venas, en nuestra sangre, de que salga nuestro propio proyecto. Mira, me acuerdo de esas reuniones en la casa de Cecilia. Sí. Donde todas hablaban a la vez. Donde también se traían discusiones previas a la campaña, como por ejemplo la ley de divorcio. Una vez, media reunión hablando sobre la sanción de la ley de divorcio, quién había apoyado, quién no, etcétera. Y sí, y aprovecho siempre para recordar lo que Luis, por ejemplo, recuerda
que Cecilia iba a las marchas con el tubo de oxígeno, una fuerza impresionante, una potencia enorme de esta compañera de la campaña. Y es tantos momentos divertidos en el medio del caos, ¿no? En esas reuniones en la casa de Cecilia. Sí, sí, sí. Sí. ¿Digo algo? Sí, quieto. ¿Puedo decir algo? Bueno, 2 o 3 cosas. Primero, esto de lo que hablaban las compañeras, creo que por lo menos para mí en lo personal, la experiencia política de la campaña, el aprendizaje político, de aprender a consensuar en una organización transversal, conformada por más de 300 organizaciones de mujeres, de distinta situación política, bancándose las tensiones, las disidencias, y sobre todo los debates que a veces pueden parecer como interminables, pero es la única manera. Yo creo que por lo menos en lo personal y para muchísimas de nosotras esto fue un aprendizaje político que yo nunca había terminado de agradecerlo a la campaña como organización en sí, a quienes vivimos lejos de él. Ahora, bueno, con internet y todo esto es re fácil. Realmente yo tampoco voy a dejar de agradecer la cantidad de veces que yo fui a los seminarios de formación que la misma campaña armaba, y que para las que estamos lejos de los centros de poder fueron oportunidades maravillosas, primero de compartir con todas las compañeras del país y además de aprender y de escuchar en vivo y en directo, bueno, personas y personajes que por lo menos a mí me enseñaron un montón y yo traté de transmitir esto a mis compañeras de Bahía. Y también quería traer 2 o 3 recuerdos, justamente porque la militancia es alegría, ¿no? Si no puedo bailar, no es mi revolución. Y quiero recordar especialmente que por ahí vi que había escrito algo a Viviana Becker, es una también vieja militante, compañera, con las otras que nombré hace muchos años habíamos armado la Brigada Menopáusica. Éramos todas señoras ya grandes, que decían que, bueno, siempre decíamos que por hacer picadas, por ejemplo, la cana te llevaba, ¿viste? Teníamos justamente a Mónica Fernández Abello que nos iba a sacar, y una vez dijimos que iba a ser muy divertido si estábamos todas juntas en la misma celda en la comisaría, porque te armábamos un seminario en 2 minutos, empezábamos, nos poníamos a leer y hablar y convencíamos a los canas. Y precisamente con Viviana Becker, uno de los recuerdos más simpáticos que tengo, que en Bahía Blanca, hace muchos años, lamentablemente por disensos internos, en el interno, inclusive del movimiento de mujeres, que somos pocas, se armaban a veces 2 actos. Uno cerca de las esquinatas del Teatro Municipal, que acá es un lugar donde se junta la gente, y el otro en la Plaza Rivadavia, que es la plaza del centro. Y con Viviana Becker, con los bolsones llenos, unas bolsas llenas de pañuelos, de los pañuelos viejos, los que son estos, los de tacita, y que íbamos los 8 de marzo con un calor bárbaro, llevando los pañuelos a un acto, llevando los pañuelos a otro acto, bueno, nada, parecíamos 2 chifladas, repartiendo pañuelos por todas partes, ¿no? Y la verdad que eso fue muy hermoso. Hace 2 años en un aquelarre que hicimos, yo a veces armo acá aquelarres, juntadas en Bahía Blanca, Graciela Hernández dice, encontré en mi casa una bolsa llena de pañuelos de esa época y recuperamos un montón de pañuelos de esa época. Y yo Esos pañuelos a Cristina que en la cooperativa Nadie es Yazú. Claro, sí, lo decía la cooperativa, por supuesto, sí, son estos. Este de acá, el que brilla, lo tengo arrugado. De tanto uso. En la biblioteca. No, y no quería dejar de agradecer el apoyo de las compañeras de La Pampa. Bueno, tengo fotos con Cristina Mónica, Selenita Fiorucci, cuando las tremendas compañeras de las desbandadas, que nuestra banda de tambores, de tamboras, con Silvia Palumbo, Jaime y con Verónica produjeron una obra musical maravillosa que se llama La Contradanza, y bueno, que vinieron las compañeras en un día de un calor espantoso, esos días que acá en Bahía Blanca hace 45 grados a la sombra,
Y bueno, los compañeros se agarraron el auto y se vinieron hasta Bahía para acompañar a las desbandadas y a las compas de la campaña, en la puesta en escena, digamos, de La Contradanza, que es una obra que generosamente, digamos, hicieron por nuestra lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, nada, me pone muy contenta ver que aunque sea por este medio, porque los que estamos bastante lejos, en Bahía Blanca no hay legislatura, es muy difícil hacer incidencia política. Acá hemos tenido 2 legisladoras firmantes de los viejos proyectos de ley, Virginia Linares, entre ellas, que fue firmante de cuando andábamos juntando los votos, voto a voto, en las distintas presentaciones, ¿no? Pero bueno, para mí la mejor escuela de formación política que tuve en mi vida y que es un privilegio tener, haber estado y estar en la campaña realmente. Así que, no sé si soy tan histórica, soy vieja más que nada, pero No, a mí realmente... me gustaría ya más o menos ir trayendo más la lucha al presente, ¿no? Y en este contexto de la marea verde es inevitable poder nombrar a Nina como una celebridad de la marea verde con sus bailes. Nina, ¿cómo vivís vos a esta altura del partido, de la lucha, de la campaña, esta irrupción de tantas de las compañeras, jóvenes? chicas, jóvenes, chicos, compañeros? No, hay algo, oye, hay algo que me llama la atención a mí misma. Es extraordinario, no sé si le pasa a ustedes también. Yo cuando estoy en las marchas, en una reunión con compañeras jóvenes, que estamos hablando, yo me siento de igual a igual. No me doy cuenta de mi edad ni de nada. Me olvido, vivo en su momento y esa fuerza que ella trae es fuerza que me dan a mí también para responder igual. Así que no me siento, no me estoy viviendo en este momento que yo todavía no puedo estar en mi casa tejiendo casitas que no sé tejer. No, voy a estar en la calle y voy a estar con ella y ellas van a continuar y me siento que bueno, si continuamos. No siento que tengo una nieta que el próximo sábado va a cumplir 15 años. No, me siento igual, con todas. Siempre estemos en la lucha nos hermana, nos une y estamos juntas para el derecho a decidir. Sí. Y también es nuestra manera de reconocer la lucha de ustedes, todo lo que han dado, todo lo que siguen dando, como decían anteriormente Olga, Ketty, Cristina y Nina, sobre esta alianza que se han construido, esta interseccionalidad generacional, con las disidencias exogenéricas, el apoyo que las históricas han tenido siempre con la colectiva. Aprovechamos este vivo para transmitir nuestro agradecimiento de todos estos años, porque siempre apoyaron nuestra organización al interior de la campaña y teníamos muchas ganas de hacer un encuentro con ustedes que tienen tanto para transmitir, tantas experiencias. Las miro y bueno, también pienso las ganas que tengo de abrazarlas a todas, pese a este tiempo tan difícil de pandemia que nos ha tocado, ¿no? Que nos ha aislado, pero que nos ha encontrado desde otro lugar, con la virtualidad, por ejemplo. Sí, yo creo que será porque, bueno, creo que hemos pasado muchas cosas en la vida y la verdad que a mí no me pesa tanto este tiempo que estamos viviendo, porque la verdad que la esperanza la tengo intacta y entonces
en este conflicto de la cuestión de la presencialidad, se buscan nuevas formas de comunicarnos y la gente lo logró. Y esto ha crecido muchísimo, esta forma de comunicación ha crecido tanto que ya ni tenemos tiempo por ahí, porque todo el momento hay compañeras que van a estar en distintas acciones y yo creo que hasta es muy masivo, porque la calle, vamos a tener que ver si nosotras, bueno, acá voy a diferir a lo mejor con otras compañeras, nosotras creo que vamos a tener que hacer la fuerza de que en el 2020 se trate nuestra ley, sea nuestro proyecto o sea el proyecto que el presidente dice que lo tiene y ya lo ha confirmado su asesora, tiene que estar presente en la discusión porque no sabemos si el año que viene vamos a poder estar en la calle. Yo creo que hay que buscar formas de comunicación y la gente lo logró. Cuando digo la gente, quiero decir los técnicos, los creativos, los científicos. Esta forma de comunicación, hoy a lo mejor los chicos y las chicas de las disidencias deben saber cuánto están escuchándonos. Y en otro momento, tal vez en la calle, en La Pampa, hasta que no vino la marea verde, éramos 20, 30. Cuando empezó esto de masivamente, nosotras 200 personas en la Plaza San Martín nos queríamos morir. Estoy hablando de una provincia, yo sé que Buenos Aires es otra cosa. 1 millón, 2 millones de personas en la calle en Buenos Aires, creo que las compañeras nunca se les imaginó y se les hasta los pelos, ¿cómo vamos a hacer para organizar todo eso? Quiero decir que hay nuevas formas y vamos a tener que ver cuál es la forma. Si la deuda externa fue solucionada por la virtualidad, ¿cómo no vamos a poder aprobar una ley de aborto legal? Si ya tenemos media sanción, ese es nuestro piso, el piso es la media sanción. Tenemos que reforzar en hacer incidencia política con nuestras diputadas y diputados, con nuestras senadoras y senadores. Ese es el esfuerzo de todo el activismo de la campaña. Hay que tocarles el timbre, hay que decirles que esto ya, porque la campaña después de la ley va a seguir. Sí, pero ahora ya tenemos que hacer que se cumpla el 86. Ya tenemos que hacer que se cumpla el aborto, el protocolo. Ese es nuestro compromiso. Y yo sé que estamos en eso en todas las provincias. En algunas más, en algunas menos. Pero el camino es irreversible. Bueno, se me fue en la boca, perdón. No, está bien, está bien. Ya está. Olga, Sí, bueno, sí. vos también formás parte de una gran trayectoria de esta campaña. Me gustaría poder escucharte y también agradecerte a vos, a Ketty, a Cristina y a Nina por este encuentro, poder abrazarlas virtualmente. Sí, Y también una cosita más, decir que hemos tenido un gran acompañamiento, muchas compañeras rescatando las anécdotas de ustedes. Si quieren hacer algún nombre que hasta ahora no hemos nombrado, pero mirá, agradecerles. Yo quiero nombrar a Pila Minchersky. Yo quiero nombrar a Pila. Ah, bien, perfecto. yo lo que veo como que el camino parece que puede ser más largo, pero bueno, esta ola verde nos está apoyando y que las convicciones, o sea, yo pienso que cada uno tiene un proyecto y si es posible abierto, mejor en esta lucha. Cuanto más abierto tengamos el proyecto, mejor. Pero que tenemos que conseguir que las mujeres tengan la ley, eso está, creo que en el pensamiento de todas estas compañeras que tenemos,
de las que hemos nombrado, no sé si me olvidé de Alicia Cocopardo, Alicia Yester, Luis, Marta, Elsa, un montón de compañeras que María seguro que Alicia. me olvido. María Alicia, otra pampeana. María Alicia, sí. Que realmente yo siento como que están en la calle, cuando estaban, estaba yo. Y cuando termine esto van a estar mis compañeras y además yo estoy viendo como que esto tiene una sucesión. Las chicas jóvenes han tomado la posta y mi nieta, por ejemplo, tiene 5 años y medio y ya ha ido cantidad de marchas por el derecho al aborto que la lleva la mamá. Entonces, bueno, ¿cómo no voy a tener esperanzas? Pero esperanzas no ilusorias. O sea, una cosa es tener esperanzas, tener fe en las convicciones y otra cosa son las ilusiones. Yo me gustaría de que tomamos conciencia cada vez más de lo que es una ilusión y que tenemos que trabajar para cosas operativas, a cosas que podamos tener que las mujeres por las que nosotros sentimos que no pueden hablar y que nosotros hablamos y bueno, pero necesitan urgente la ley, más que nunca. Y bueno, yo sí tengo, no fe, porque la fe hay que tenerla para la iglesia, y yo no voy a la iglesia, pero mis convicciones me dicen que esto lo vamos a seguir trabajando hasta que se logre, y que otras luchas van a aparecer, porque las necesidades siguen apareciendo, diferentes necesidades. Así que en eso estamos, en creer que esto es trabajo, alegría, historia, futuro y sobre todo amor. Yo creo que todo esto sin amor no lo podríamos hacer. Y las compañeras jóvenes lo van a seguir haciendo. Eso no me cabe la menor duda. Estos años últimos que yo he tenido problemas de salud, las compañeras de Cava han sido no compañeras, han sido hermanas mías. O sea, yo conocí lo que es la sororidad a través de ellas y siento que marchamos todas juntas y que no vamos para atrás. Nunca más. Nunca más. No vamos para atrás. Nada. Compañera, vamos a estar con un pañuelazo entre nosotras. Muy bien. A todos. Esta semana fue el cumpleaños de Karimé y de Marce, 2 compañeras de la colectiva, y también las saludamos desde acá. Agradecerles por la participación, por la lucha, por la historia, porque hemos aprendido de ustedes a trazar este camino, seguiremos profundizándolo, tenemos el legado que ustedes nos han dejado, que nos están dejando, y tenemos la responsabilidad de llevarlo a la victoria. Así que es muy emocionante para la colectiva poder contar con ustedes, con el apoyo, con el abrazo y con la incondicionalidad con la que siempre han estado con nosotros. Muchísimas gracias. Legal, será ley. Será ley. En el 2020. Eso. Gracias por todo. Gracias a la gente que nos está acompañando en el vivo. Gracias a todas las compañeras y compañeras y compañeros que han estado escuchándonos. Gracias a todos. Gracias, compañera. Me alegro de verla. Es una vida, verla renueva. Sí.